Muy bien, mientras nos vamos acomodando, comenzamos con esta tarde del IAB Now. Y la primera charla de esta tarde es sobre los desafíos de la industria ante la irrupción de un mundo programático. Nuestro orador es Matías Galimberti, que es director de recursos estratégicos en Mindshare Latinoamérica. Pido un aplauso para él, lo recibimos en el escenario y comenzamos oficialmente con la tarde del IAB Now. Gracias, Mariano. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿se ve? Ahí está. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Matías Galimberti. Manejo el Departamento de Recursos Estratégicos para Mindshare Latinoamérica. Soy un viejo lobo de mar del IAB de Argentina, aunque no vivo más acá hace 2 años y medio. Vivo en México, pero me acuerdo desde el 2003 de trabajar en el IAB con mucha gente que está acá hoy. Así que, bueno, en estos 30 minutos los que quiero charlar con ustedes son básicamente 3 grandes ideas, grandes no, 3 ideas que quiero compartir y dejar en la mesa del panel que va a venir después, justo después, y va a discutir acerca de estas temáticas. Esas 3 ideas las bauticé de diferente manera. La primera la llamé la rectificación de las curvas, y básicamente voy a hablar un poco de medios en eso. Y voy a contar cómo, desde la perspectiva de medios, programática cambia una lógica fundamental, estructural, de la lógica en la que uno planifica medios comparado con el mundo tradicional. El segundo de los puntos es un punto más estratégico y habla de cuáles son las características que la tecnología y el negocio programático generan como cambio y como una disrupción desde la perspectiva de cómo nosotros estamos desarrollando hoy las estrategias y la necesidad de cambiar la forma en la que estamos abordando el trabajo estratégico. Y la tercera de las líneas es el que menos está desarrollado en esta presentación, pero el que más voy a dejar abierto para el debate, y tiene que ver con los outcomes, con los resultados, programática y los resultados. Entonces empezamos con el primero de los puntos, al que llamé la rectificación de la curva. Básicamente lo que ven acá, seguramente todos los que están en esta sala alguna vez se han expuesto a una curva de cobertura. Alguna vez se han expuesto, alguna vez la han sufrido. Básicamente, lo que representa esta gráfica es cuántas personas vamos alcanzando en una campaña X a medida que vamos poniendo más plata, más TRPs, más impresiones, más avisos de prensa, etc. Esa curva tiene una forma funcional que se llama logaritmo, es un logaritmo. Y para llevarlo al lenguaje cotidiano, lo que representa ese logaritmo es que hay un determinado momento en donde yo, por más de que ponga más plata, o más impresiones, o más TRPs, o más avisos, en la planificación tradicional de medios voy a poder alcanzar menos gente en términos relativos. Esta es la realidad de cualquier planificación de medios tradicional, la realidad concreta, cotidiana, con la que nos encontramos todos los días. Y el desafío del mundo de los medios es justamente trabajar para hacer que este logaritmo... ¿Qué pasó? Ahí está. Hacer que este logaritmo sea, digamos, que esta curva de rendimientos decrecientes sea cada vez, caiga menos o se planche menos, ¿sí? La contracara de esto es la frecuencia, que es la otra gran palabra de medios. La frecuencia es exponencial, no es logarítmica. Es decir, a un determinado nivel de inversión, lo que empieza a pasar es que se disparan los niveles de frecuencia, justamente porque no sube la cobertura, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Esta es la realidad de cualquier planificación de medios tradicional. Hay un trade-off entre eficiencia e ineficiencia. Yo, si quiero alcanzar al 70% de la población, sé que voy a ser menos eficiente en cada peso que ponga. Es decir, sé que voy a perder
eficiencia, voy a hacer que mucha gente me vea más veces de las que las necesito. En este caso particular, la curva de cobertura es de 5. Es decir, estoy buscando la mayor cantidad de gente posible que me haya visto en mi campaña 5 veces o más. Voy a tener un montón de gente que me vio más veces que 5. Medios básicos, Media 101 de cualquier agencia de medios. Programática cambia esta lógica. Programática destruye las curvas, crea rectas, porque básicamente lo que uno puede hacer cuando planea programático es capear la frecuencia. Es decir, voy a permitirle que esta persona me vea, o esta cookie me vea solamente 5 veces, no más. Si la sexta vez no se la voy a mostrar a esa persona, ese aviso se lo voy a mostrar a otra persona. Con lo cual, no tengo rendimientos decrecientes, no tengo más gente que me ve más veces, sino que tengo la cantidad de gente justa. Ahora bien, el problema grande es, perdón, voy a volver acá. El problema grande es cómo esto está todo fenómeno para el mundo online. Pero ¿qué hago cuando quiero empezar a involucrar al mundo offline con el mundo online? No tengo forma de conocer o de cuquear a la gente que ve televisión tradicional, que lee prensa tradicionalmente, que escucha la radio tradicionalmente, etc. O por lo menos no lo tenía hasta hace poco, porque con la lógica programática es posible construir soluciones para rectificar la curva, ¿sí? Les voy a contar un abordaje, uno de los abordajes posibles a esto. Si yo supongamos que en este gráfico ustedes están viendo el eje horizontal donde tengo la población digital, desde nadie hasta el 100% de la población. Y en el eje horizontal tengo la cantidad de cosas que yo conozco de cada una de esas personas que forman parte de la población. En un primer nivel yo tendría a los DMPs o a los DCPs, donde yo tengo básicamente, conozco de ellos hábitos de navegación, ¿sí? Puedo segmentar la campaña según cómo navegan esos consumidores en digital. Conozco poco, pero tengo un alcance grande con un DCP o con un DMP. Hay un segundo nivel donde pueden ser las herramientas de búsqueda, Google, Bing, etcétera, donde yo puedo buscar formas de segmentar basadas en search behavior, por ejemplo, ¿no? O social permite hacer segmentaciones o creaciones de segmentos basados en social behaviors. Sin embargo, hay dos lugares que todavía no están pudiendo ser resueltos. Tiene que ver con offline navigation habits, ¿no? Los hábitos o los consumos de comportamientos de navegación, de consumo de medios offline. Sin embargo, si yo utilizo, por ejemplo, paneles o CRMs y los conecto a los DMPs o a los DCPs, puedo probabilísticamente construir, en esas personas tengo muy pocas personas, en este lugar tengo muy pocas personas comparado con los DCPs o con los DMPs, pero tengo mucho conocimiento. Un panel le puedo preguntar al señor hasta qué color de calzoncillos tiene, ¿sí? Y esa persona me va a decir eso y yo tengo datos de navegación digital porque los conecto con mi DMP. Entonces, probabilísticamente yo podría empezar a establecer hábitos de navegación. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona esta lógica. Esta lógica está fundada en televisión, pero puede aplicarse a la radio, puede aplicarse a la prensa, puede aplicarse a las revistas, etc. Yo tengo una muestra de consumidores que está conectada a un DCP o a un DMP. A esa persona le puedo preguntar, o le pregunto, qué tanto consume medios tradicionales, qué tanto consume televisión, por ejemplo. Y esa persona puede decirme que consume de 1 a 10, 4. Junto a todas las personas a las que les encuesté y construyo un grupo de los que consumen menos televisión, o de los que consumen menos radio, o de los que consumen menos prensa. Como yo conozco los hábitos de navegación digital de esas personas, lo que puedo construir es un modelo de lookalike, se llama así, donde digo, todas las otras personas que forman parte de mi universo medido con las cookies del DMP, pero de los cuales no les hice las preguntas, navegan similarmente, ¿sí? En forma similar
a estas personas, pero no conozco si saben, si me dicen que, no me dijeron si consumen mucha televisión o no consumen mucha televisión. Sin embargo, yo puedo asumir que esas personas, como se comportan online similar, pueden comportarse offline en forma similar. Y entonces construir un segmento que se llamen Light TV Viewers, por ejemplo, o Light Radio Viewers, listeners. Ahora, hasta acá tengo el segmento, pero quiero explicarles la importancia de esto. La importancia desde la lógica de medios. Y la importancia de la lógica de medios tiene que ver con esto. Este gráfico muestra una campaña de televisión, de 700 TRPs de televisión. En esa campaña de 700 TRPs de televisión, lo que hicimos fue dividir en quintiles, es decir, 5 grupos del 20%, que son el 20% del total de la cobertura a la que llegué. Yo llegué a una cobertura del 84% y dividí, según nivel de consumo de televisión, 5 segmentos. El primer grupo, el que más ve televisión, en cualquier campaña, esto lo hice en una campaña, pero si lo repetimos en otras campañas funciona exactamente igual. El primer grupo de consumidores de televisión, los que más ven televisión, estuvieron expuestos a la campaña 23 veces. El último grupo estuvo expuesto a la campaña 1 vez y media. Si yo tengo como objetivo de cualquier campaña una frecuencia de 5, por ejemplo, el 60% de la gente a la que llegué con 800 TRPs no vieron mi campaña 5 veces, no llegaron a verla. Y el 40% restante me vio infinidad de veces más. Esto se puede curar si yo rectifico las curvas buscando Light TV Viewers primero, comprando estos Light TV Viewers, o Light Radio Viewers, o Light Press Viewers, y después comprando la cantidad de TRPs que necesito para llegar a la otra diferencia. Para ponerlo en una gráfica, si yo tengo que mi cobertura para llegar a 50 la cantidad de TRPs que necesito para llegar a 50% de cobertura en cualquier ejercicio de televisión tradicional es de 700 TRPs, cuando yo utilizo una pauta utilizando primero a los Light TV Viewers, podría reducir la cantidad de impresiones significativamente, un 20%. Entonces, este es el primer tema. Y el primer tema, como conclusión, desde el punto de vista netamente de medios, que sé que es el más aburrido y por eso lo pongo siempre al principio, tiene que ver con, hay formas de eficientizar, pero necesitamos cambiar la lógica en la que planificamos. Porque hoy estamos utilizando programática y el complemento de digital en programática como una forma de complementar efectivamente una campaña de televisión o una campaña de prensa o una campaña de radio o una campaña de magazines, etc. Cuando yo puedo cambiar esa lógica y necesito cambiar esta lógica. El segundo de los puntos tiene que ver, como les decía, con el punto más estratégico. Programática y la necesidad de un cambio estratégico. Y les propongo acá que hagamos un pequeñísimo ejercicio de pensamiento estratégico. Si yo tuviera este rectángulo gigante que ven ahí y dijera, bueno, este es el 100% de los consumidores de una categoría o de una marca, no me importa mucho en este momento, si fuera una categoría o de una marca, digo, voy a construir un segmento, un target al que le voy a hablar. En general, en la mayoría de los casos y con toda la suerte del mundo, cualquier segmento que nosotros armemos que sea nuestro target, va a ser aproximadamente entre el 30 y 35% del total de los consumidores de una marca o de una categoría. ¿Sí? Es muy difícil que cuando armo un target, justamente porque construyo un target, porque hago foco, poder apuntar a más porcentaje de gente que esta gente, el 30, 35, etc. En este caso puse un target X que puede ser hombres y mujeres de 25 a 35 años interesados por el deporte de nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Del total de los consumidores de, pongamos por caso, las zapatillas, ¿sí? Estas personas son el 30%. Hay un montón de gente que no es de esto, pero que consume zapatillas. Sin embargo, mi marca le va a hablar a este grupo de gente. Y cuando le va a abrir al grupo de gente, supone que el 70% restante
va a tomar este mensaje, asumirlo como propio y por derrame también consumir zapatillas. Esto es lo que hacemos en cualquier ejercicio de planificación, ¿sí? Tradicionalmente. También damos por hecho o asumimos que sabemos que hay un montón de otros segmentos o otras formas de agrupar estos segmentos y otras formas de consumidores, pero las desconsideramos, no nos importan acá, ¿sí? Porque estamos seleccionando un target para el cual vamos a construir un mensaje, una creatividad, una línea de comunicación, etc. Lo verdaderamente revolucionario del mundo programático es justamente esto que en todas las presentaciones de programática se han dicho toda la vida, que es el mensaje correcto para la persona indicada en el momento oportuno, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para llevar esto lógicamente, ¿sí? Y estratégicamente a un plan de comunicación? Y esto es lo que debemos replantearnos, o me parece a mí, o mi opinión en este contexto es que debe ser replanteado. Les propongo que entendamos, les quiero presentar como esta idea o esta forma en la que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista en la compañía, creemos que se organiza la lógica estratégica a partir de la irrupción de programática. Y tiene que ver con entender que hay dos grandes elementos. Por un lado tengo cosas, ¿sí? Datos, mensajes, creativo o creativos, etc. Y por otro lado tengo preguntas. Estas preguntas son las preguntas de siempre, las preguntas de toda la vida. ¿Quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto? ¿Cómo hago para articularlas? Es el contexto y el desarrollo de la estrategia programática. Entonces, mi propuesta en este contexto es que tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener, por un lado, listas y, por otro lado, árboles de decisión. ¿Qué está diciendo? Ahora se lo voy a explicar. Las listas es muy fácil de entender. Las listas son las listas de las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, supongámonos que vamos a vender zapatillas. Aparecen las listas. Las listas serán las listas de los quiénes, de los dóndes, de los cuándos, de los qués y de los cuántos. ¿Sí? Y en este contexto, uno lo que puede hacer cuando planea estratégicamente es empezar a poner respuestas o categorías dentro de cada una de estas listas. Supongamos que los quién pueden ser los hombres y mujeres de 25 a 39 años, pueden ser las personas a las que les gusta correr, pueden ser también las personas que son viajeros, y podría haber otros, ¿no? Los dóndes podrían ser los países donde va a correr una campaña, podrían ser en casa o el trabajo, o podría ser en casa o en la calle, o podría haber varias. Los cuándos podrían ser, por ejemplo, los días de atletismo, de carrera de atletismo en los Olímpicos, o los días en que hay maratones en las ciudades donde voy a correr la campaña. ¿Sí? Pero digo, es totalmente impune lo que estoy haciendo. No estoy siguiendo ninguna lógica, salvo ponerles ejemplos. Y los qués son los creativos, el creativo, los creativos. Ahora vamos a hablar de esto más detenidamente. Y los cuántos son cuánto estoy dispuesto a gastar o a pagar por tener conmigo a una de estas personas, a uno de estos dóndes, a uno de estos cuándos, a uno de estos cuántos. Perdón, a uno de estos cuándos. Luego, los árboles de decisión empiezan a ayudarme en la tarea. Entonces, si seguimos con la suposición de que tenemos que vender zapatillas, yo puedo decir, la primera pregunta es el dónde. Entonces, ¿está en un mercado, está en Argentina? Sí, no. Si no está en Argentina, no voy a videar. No voy a invertir para ese consumidor. Si está en Argentina, ¿están los días de atletismo? ¿Sí? ¿Sí o no? Si no, tampoco video. No me importa hacer un bid en ese momento porque mi decisión fue que cuando era en el momento de atletismo del los partidos de las Olimpiadas. Si sí, ¿quiénes son? ¿Son runners? ¿Son del target amplio? ¿Son viajeros? Si sí,
son del target amplio, voy a ganar o ganar a esa persona porque es mi target prioritario. Si no es esa persona, voy a bidear, pero voy a bidear bajo, con un nivel bajo, no me interesa tanto ganarlo. Si son runners, voy a bidear alto porque tengo más propensión a comprarlos. Si no, voy a bidear bajo porque tampoco creo que puedan interesarse por lo que estoy comunicando. Si sí, son viajeros, voy a bidear medio, creo que tengo una oportunidad, etc. Y si no, podré bidear bajo de nuevo. Esta lógica cambia la forma en la que yo estructuralmente planteo una campaña. Porque ahora ya no tengo un target. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 targets en esta comunicación. ¿Sí? Y tendré que tener los qués diferentes para hablarle a cada una de estas segmentos o de ramitas del árbol. ¿Sí? Bien, ¿se entiende, no? ¿Sí? La pregunta del qué es la pregunta del DCO, ¿no? Del Dynamic Creative Optimizator, o de la creatividad programática. Ya no tengo por qué tener un mensaje creativo, 2 mensajes creativos o 3 mensajes creativos. Tengo que tener tantos mensajes creativos como cantidad de diferentes ramas llegue a tener a mi árbol, y incluso cantidad de secuencias dentro de la lógica del journey que yo quiera proponerle a cada una de esas ramas. Y para esto podemos hablar horas de las potencialidades que genera la creatividad dinámica. Pero fundamentalmente lo que quiero dejar en esta reunión como opinión tiene que ver con necesitamos también replantearnos la lógica de construcción creativa de un mensaje, porque ahora ya no va a haber no hay un mensaje, hay tantos mensajes como segmentos esté considerado en mi estrategia. Entonces esta pregunta es una pregunta, este tema es un tema que da para largo y me gustaría dejarlo acá en este momento. El tercer punto es el punto menos, que como les decía, desarrollo menos conceptualmente acá, pero que más me gustaría que discutan los chicos en el panel. Y esta presentación la armamos con Lucas Mentasti y discutimos un montón sobre este tema, sobre los outcomes y sobre los KPIs y sobre la forma de medir la efectividad de una campaña desde la perspectiva programática. Me gustaría decir acá como 2 grandes cosas nada más. La primera es, históricamente, desde que todos los que trabajamos en medios o en publicidad o en marketing, hemos creado proxies para responder a la pregunta de qué tan bien estábamos direccionando nuestros impactos publicitarios. Esos proxies se llamaron impresiones, se llamaron coberturas, se llamaron frecuencias, se llamaron de 1000 maneras, y siempre eran proxies para representar qué tan bien estábamos haciendo el delivery de lo que estábamos entregando. Lo hacíamos eso porque nos faltaban datos. No teníamos datos para poder entender bien que también estábamos construyendo nuestra actividad. Y buscábamos proxies de delivery también por la misma razón, porque nos faltaban datos. En el contexto del mundo programático no necesitamos buscar ni proxies, ni buscar herramientas que permitan visualizar el delivery. Tenemos que visualizar resultados, cómo impacta realmente nuestra actividad. Con lo cual debemos dejar de vuelta mi opinión es, debemos dejar de trabajar sobre la lógica del delivery y empezar a trabajar sobre la lógica de los outcomes o de los resultados. Debemos dejar de medir impresiones, reach, frecuencias y empezar a pensar en compras, descargas, visualizaciones, etcétera, en todas nuestras actividades. Desde esa perspectiva ya no hay más un funnel con 3 escalones, 4, 5, o los que cada uno de ustedes tenga como diseño de framework a nivel global, local o de su compañía. Hay un funnel integrado multimedia donde yo tengo todas las variables juntas y voy a construir diferentes journeys con diferentes objetivos para cada uno de los consumidores que van a pasar por él. Con esto termino 6 minutos antes de lo que prometí y les dejo
al panel que va a discutir los temas que conversamos. Muchas gracias. ¿Viste? Ya tengo que venir corriendo. Vamos a invitar al escenario, al panel, como bien decía Matías, para seguir conversando sobre esto. Lucas Mentasti, CEO de Xaxis Latinoamérica. Darío Diament, VP de Producto y Estrategia en Headway Digital. Alejandro Álvarez, CEO de RPA Media Place. Adriano Enríquez, Head of Media Platform para la TAM en Google. Y Mariano Tordo, Marketing Digital Manager en Frávega. A ellos los recibimos con este aplauso. Ahí hay un micrófono y acá les acerco otro. Gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos. La difícil tarea de terminar de comer y estar acá es algo muy complicado. Tenemos 6 minutos de más, con lo cual es bueno. Así que arrancamos. Muchos conceptos, 3 grandes pilares para resumir un poco lo que Mati creo que transmitió muy claramente. El primero de todos, esto de la rectificación de la curva o cómo programática se mete a darnos la oportunidad para planificar más eficiente lo que antes salíamos a hacer muy bien. Ahora las reglas de juego cambian un poco ese escenario para cambiar esto de volvámonos más eficientes con toda la información que tenemos. Conocemos más al consumidor, hay un montón de datos de los sitios de navegación, de esto que nombraba de las cookies. ¿Cómo hacemos para que esto nos potencie el negocio? Y nosotros como anunciantes, yo desde Frávega y en lugar de cualquier anunciante siempre decimos, está buenísimo en la teoría, está buenísimo cómo esto viene a cambiar las reglas del juego, pero así todo todavía en la industria no es que estén todos los anunciantes volcados en esta dinámica, que estén replanteando esto con las agencias, que estén hablando de cómo cambiamos esto. Está, pero no llega a estar todavía establecido en el día a día de nuestras planificaciones. Entonces, Lucas, te pregunto a vos, desde su óptica y un poco con los conceptos que decía Mati, ¿cómo hacemos nosotros como anunciantes para meternos de lleno en esto, para agarrarnos de este paradigma nuevo y decir, vamos por acá, cambiémoslo, qué hay que cambiar, qué tenemos que medir distinto, por dónde tenemos que recorrer? Perfecto, buenas tardes antes que nada. Retomando el tema de Mati, creo que el primer punto que tenemos que hacer es, lo que necesitamos es un nuevo brief. El brief con el que trabajamos hasta ahora incluía un objetivo, un target, y que se iban secuencialmente uno después del otro en el tiempo. Lo que necesitamos es pensar la comunicación desde el consumidor. Es decir, entendiendo nuestro funnel para nuestra industria y nuestros productos, qué queremos que haga cada uno de los segmentos y definir timings, presupuestos y campañas específicas por segmento. Entonces, esto lo que nos va a llevar es que en realidad, más que una campaña, vamos a tener al menos 5 o 6 campañas para todos los targets involucrados. Después, la gran pregunta que es cómo medirlo y cómo cambia programático esto. Históricamente teníamos 2 paneles. El panel de consumo de medios, llámese Ibope para televisión o Comscom para internet, que era básicamente una muestra que era representativa y de ahí podíamos sacar información sobre qué estaba consumiendo nuestro segmento. Y por otro lado teníamos el panel de Nielsen, que nos decía qué consumía en el supermercado o etcétera, donde sea que consumiese. Estos 2 paneles eran muestras y eran totalmente distintos y no se hablaban entre ellos. Ahora, con la existencia de los DMPs, hay algo en el medio que los une y que sabe que esta cookie en particular estuvo consumiendo este set de medios y a la vez este set de consumo en el punto final de venta del supermercado. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos que hacer es identificar todas estas fuentes de información y encontrar los KPIs asociados sobre la persona específica sobre la cual quisimos hablar. ¿Sí? Perfecto, entonces el camino lógico pareciera ser identificar, planificar mejor y después entender en cada uno de esos canales, de esos segmentos, cómo le sacamos el mejor jugo con esto que hablaba de la frecuencia y empezar a perfeccionar en ese aspecto, digamos. El segundo pilar, que es como que el caminito que sigue, una vez que nos metemos en esta y decimos, bueno, vamos a navegar este camino, es esto de la segmentación, esto de la estrategia, esto del target, en donde se vuelve mucho más relevante no solo un approach más genérico de edades o información demográfica, sino el conocimiento de todo lo que podemos saber, tanto por las declaraciones propias de las personas en las redes sociales o mismo por las declaraciones en nuestros propios sitios y demás. Entonces,
esa pregunta trillada que decía Mati de cómo damos el mensaje correcto a la persona correcta en el lugar correcto, digamos. ¿Cómo hacemos nosotros como anunciantes? Esto te lo pregunto a vos, Darío. ¿Cómo hacemos nosotros para anunciantes para, con toda esta información, con todo esto que hablamos, segmentar granularmente y dar el mensaje ese que todos queremos y decimos, sí, esto se puede hacer, está la información? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos al concreto de hacerlo, digamos? Buenísimo. Principalmente lo primero que hay que entender es que no es crear microcampañas, no estamos hablando de esto. O sea, recién hace poco salió un bombazo a Facebook por el tema de la hipersegmentación de P&G. Y justamente no es que estamos hablando de microcampañas y crear una campaña puntualmente para esa gente, sino es pensar en portfolio de estrategias basado en todas las combinaciones que existen. Y es muy importante también desmitificar un poco el concepto de data. Data viene con un halo mitológico, muchas veces se habla de data y no quizás se baja a tierra. Y puntualmente cuando se habla de data, está la data que la propia marca puede construir. Cada activo que tiene la marca, sus sitios, sus aplicaciones, sus activaciones, son información que se deja implícitamente y empieza también explícitamente sobre quién es la persona. Cuando también a eso se le suma la data que se puede adquirir de las plataformas, empieza a haber algo muy poderoso a la hora de crear estos portfolios, estas segmentaciones y estrategias que se pueden hacer. Pero también hay que empezar a entender que la data es qué pasa alrededor de la persona. ¿Dónde está? Hoy podemos incluso tomar como un criterio de targeting dónde ha estado en el pasado por todos los que son los data providers basados en mobile, e incluso cuál es el clima, cuál es el horario actual, si es una persona que está a punto de comer porque es el mediodía. Y también cosas interesantes, un caso puntual, por ejemplo, IBM, cuando fue Roland Garros, hizo una acción justamente para promocionar su procesamiento de data, y lo que hacía era, tomaba a cada uno de los targets, sabiendo dónde estaba la persona, en qué momento del día, etc., tomaba data de los partidos, y sus creativos también cambiaban en base a cuántos kilómetros había corrido Federer en el torneo, y creativamente jugaban con eso. Entonces, eso es un poco lo que se puede hacer y las capacidades. Estamos frente, justamente, programática no es ciencia ficción, es la capacidad de acceder y crear muy rápidamente, o sea, y muy inteligentemente, un portfolio de estrategias que puedan ser optimizadas y generar las mejores activaciones para eso. Perfecto. Gracias, Darío. Préstame el micrófono. Ale, un poco este concepto que nombraba recién Darío de no es esto de desmitificar la información de la data, de toda la data que hay en digital. Siempre digital está asociado a hay información mucha más que en el mundo offline. Entonces pidámosle resultados, pidámosle, conozcamos todo lo que podamos conocer. Se puede, hay una parte que sí, que es, como decía él, hay como dos mundos que hay que saberlos dividir, y siempre está ese concepto de offline es más de branding y online es más de performance, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, Ale, en todo lo que esto representa para los cambios en la industria, los cambios en las planificaciones de medios, ¿cómo lo ves vos en este aspecto? ¿Cómo ayuda Programmatic o cómo afecta Programmatic a estos multimedios, digamos? Bien, creo que en mi visión lo primero que hay que hacer es, yo separo el ecosistema en tres: medios, tecnología y planificación. Programmatic, por supuesto, no es un medio, y tampoco, como muchos creen, es una tecnología. A mi entender, Programmatic es una forma de planificar. Y como toda forma de planificar, no tiene mucho sentido que se hable sobre Programmatic en digital, ¿sí? Porque si no nos quedamos con una partecita de la película, es muy difícil construir un modelo de atribución, es muy difícil darle valor a cada uno de los medios cuando no lo podemos tener bajo una misma planificación. ¿Qué es lo que va a hacer que deje de existir medios on y off, como hablamos hoy? La tecnología. A medida que la tecnología vaya incorporando a los que hoy llamamos medios offline a la posibilidad de planificarse programáticamente, esos medios pasan a ser online desde la planificación, no importa desde la visualización. Entonces, cada vez va a haber más medios que hoy son considerados offline en online, ya no solamente, como Matías bien explicaba, a través de proxies o de paneles, sino con tecnología, con data en tiempo real. Entonces, por más que sea un light viewer de TV, quizás esa persona esté viendo televisión en ese momento y esté con su celular, es una persona que, como muchos de nosotros, es multipantalla. Entonces no tiene sentido esa persona
llegarle con un anuncio de video en una pantalla de 5 pulgadas cuando podríamos hacerlo en una de 50 pulgadas. La experiencia es distinta. Entonces, la tecnología tiene que empezar a incorporar a los medios que hoy son off a la planificación en lo que es programático. No va a pasar mucho tiempo hasta que podamos planificar, en algunos casos ya se está haciendo, televisión, radio, vía pública, inclusive gráfica, junto con online, programáticamente. Yo sé que suena un poco ciencia ficción decir que se va a poder planificar gráfica en real-time bidding. Vamos a un ejemplo concreto que demuestra lo contrario. Hace algunos años, la pauta en la radio se hacía a través de tanderos. ¿Qué eran los tanderos? Eran locutores que leían los anuncios en vivo durante la tanda. Hoy, unos años después, se pautan en las radios, en los players de las radios, anuncios de video en tiempo real. Si yo hace unos años hubiera dicho que eso iba a ser posible, me hubiera mirado con la misma cara que me están mirando ahora, de que va a ser posible pautar gráfica, televisión, vía pública, todo en un mismo formato. Yo creo que cada vez va a dejar de haber menos separación entre on y off a medida que la tecnología evolucione, porque de la misma forma que no creo que haya marcas que sean de branding o de performance, no creo que haya consumidores que sean de branding o de performance, sino simplemente en el momento en el que esas personas están o en el device que esas personas están, creo que tampoco va a haber medios que sean de branding o de performance puros. Perfecto. El otro mito que siempre tenemos cuando tenemos que volcarnos a este mundo, a esto que parecieran ser siempre grandes inversiones adicionales, de cara de los anunciantes, ¿no? Siempre nosotros somos los que nos quejamos, es cómo realmente le medimos el impacto a esto que estamos probando. Decimos, bueno, ok, empecemos a planificar de esta manera, hagamos programática, empecemos a segmentar, empecemos a hacer este nuevo set de campañas, esta nueva tecnología, todas estas combinaciones de variables, y después decimos, de todo esto que hicimos, ¿cómo medimos el resultado? ¿Cómo sabemos el impacto que tiene? Y ahí, Adriano, te pregunto a vos, ¿cómo hacemos para medir de alguna manera la incrementalidad que nos puede generar esto de meternos en el mundo de programática con este enfoque que venimos hablando y que Mati lo dejó muy claro en los 3 pilares, digamos? Sí, mira, para entendermos si hay gaño y cuál es el gaño, tenemos que definir antes cómo medimos los resultados, ¿no? Y creo que hay tres maneras de hacerlo. Hablamos aquí de métricas de eficiencia de medios, de GRP, y tenemos métricas específicas de online. Está claro que Programmatic, como nos enseñó aquí el maestro, es capaz de mejorar nuestra eficiencia de medios. Google encomendó un estudio a Boston Consulting Group que analizó más de 30 campañas y entendió que había una ganancia media de 32% en métricas tradicionales, métricas de CPA, métricas de CTR, utilizando técnicas de segmentación avanzada, que son parte del beneficio, sin contar el frequency cap. Pero no creo que esto sea suficiente, porque estamos hablando de métricas medio y estamos lejos de las métricas fin, que al final son, de un lado, cambiar la percepción que el consumidor tiene sobre las marcas y hacer con que actúe sobre esta percepción. Entonces, cada vez más avanzamos para salir de las métricas de CTR o de las métricas de CPA less click, ¿no? Que son las métricas más tradicionales de optimización, y trabajar en 2 bandas, ¿no? Para los negocios que consiguen tener su éxito medido en ventas online, la manera es trabajar con atribución. Parece complicado, pero no hay como huir de eso. Si tengo la posibilidad de determinar exactamente cuál impacto quiero tener, en qué consumidor, a qué precio, ¿qué me falta? Criterio. Y el criterio no puede ser el clic, el criterio tiene que ser la venta, ¿no? Entonces, empezar a traer datos y crear modelos más inteligentes que me permitan dividir estas responsabilidades entre todos los impactos es fundamental. Esto es más fácil si hablo de ambientes online y más difícil cuando hablo de la compra del jabón en la tienda, ¿no? Podemos soñar en el tiempo en que tendremos online to store, estamos usando beacons por todos los sitios diciendo que ese señor fue hasta ahí, pero hay cosas que podemos hacer antes. Hay por ejemplo, medidas de brand lift
o de cambio de percepción, y yo creo que en el futuro muy próximo podremos optimizar las campañas por el impacto que tuvo en la percepción de los clientes al respecto de la marca o de la intención de compra, medida de manera amostral. El punto es, no hay cómo hacer todo eso y al final medir el éxito de la campaña por clics. Perfecto, creo que clarísimo. Bueno, eso es todo. No sé si quieren que charlemos algún tema más. Tenemos un poquito más de tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Está abierto el micrófono. ¿Dudas? ¿Algo que no explicamos bien? Nada. Bueno, gracias a todos.